¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño para una tarea demasiado grande? ¿Has mirado un desafío y has pensado, soy muy joven, soy muy tímido, no tengo suficiente experiencia? ¿Quién soy yo para liderar? Este gigante, el gigante de la inseguridad y el síndrome del impostor, ha paralizado el potencial de innumerables hijos de Dios a lo largo de la historia. Pero, ¿y si te dijera que uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva era un joven descrito como tímido y frecuentemente enfermo? ¿Cómo Timoteo, un muchacho de una ciudad pequeña, se convirtió en el brazo derecho del apóstol Pablo y el pastor de la compleja iglesia de Éfeso, liderando a personas mayores y más experimentadas que él? Este mensaje es para ti que te sientes descalificado, para ti que oyes la voz de la duda más fuerte que la voz de Dios, para ti que tienes un llamado en tu corazón, pero te escondes detrás de la excusa de tu juventud o tu personalidad introvertida. El viaje de Timoteo es la prueba de que Dios no ve como el hombre ve. Él no mira tu edad, sino tu disponibilidad. Al final de este video, desvelaremos las 3 armas secretas que el apóstol Pablo le entregó a Timoteo en su carta, armas que son el antídoto divino contra el miedo y la inseguridad, y que puedes empezar a usar hoy. Sean bienvenidos a Listra, a Éfeso, y al viaje de uno de los héroes más identificables de la fe. Vamos a descubrir cómo Dios, a través de la mentoría, la palabra y el espíritu, forjó un líder a partir de un joven inseguro. Quédate conmigo, pues estás a punto de recibir tu propia carta de aliento del apóstol Pablo. El mundo ordinario de Timoteo era el de un joven de ascendencia mixta, en Listra. Hechos 16 nos dice que su madre era una judía creyente y su padre era griego. Creció escuchando las escrituras de su abuela Loida y de su madre Eunice. Tenía una fe no fingida, pero su mundo era probablemente tranquilo, provinciano. No era un ciudadano romano como Pablo, ni un pescador robusto como Pedro. Samuel creció en el templo. Timoteo creció en un hogar de fe. Su base era sólida, pero su temperamento, como sugieren las cartas de Pablo, era más reservado. ¿Te identificas con esto? Tener un buen corazón y una fe genuina, pero sentir que tu personalidad natural no es la de un líder. La vida de Moisés como pastor en Madián. Tenía el entrenamiento de Egipto, pero 40 años en el desierto lo convirtieron en un hombre callado y vacilante, hasta que Dios lo llamó. ¿Cómo puede Dios usar tu crianza y tu personalidad, aunque parezcan desventajas, como parte fundamental de tu llamado? La aventura de Timoteo comienza cuando el mayor misionero del mundo, el apóstol Pablo, llega a su ciudad. Hechos 16, 1-3. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo, el gran plantador de iglesias, ve algo en este joven. Lo llama a unirse a su equipo misionero, a dejar su casa y embarcarse en un viaje peligroso por el Imperio Romano. Jesús llamó a los 12 para que lo siguieran. Pablo llamó a Timoteo para que lo acompañara. El llamado al liderazgo a menudo viene a través de un líder más experimentado que ve potencial en ti y te invita al viaje. ¿Estás abierto a la invitación de un Pablo en tu vida? Bernabé, que fue a buscar a Pablo a Tarso, trayéndolo al centro del ministerio en Antioquía, nos recuerda: a veces nuestro llamado se activa por la invitación de otra persona. Comenta listo para el viaje, si estás abierto al llamado de Dios, sin importar cómo venga. La negativa de Timoteo no está registrada como un evento, pero es el tema subyacente de las cartas que Pablo le escribe años después. Pablo necesita animarlo constantemente. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. La negativa de Timoteo era una batalla interna contra el sentimiento de insuficiencia por su personalidad y su edad. Jeremías dijo: soy un niño. Timoteo sentía el peso de su juventud y timidez.
Su gigante no era un Goliat de carne y hueso, sino un gigante interior de inseguridad. ¿Cuál es tu gigante interior? ¿La voz que dice que no eres lo suficientemente bueno? Gedeón, escondiéndose y sintiéndose el menor de su familia, nos recuerda: el sentimiento de inferioridad es una de las tácticas favoritas del enemigo para paralizarnos. Recuerdo un testimonio. Mi mayor lucha siempre fue la timidez. La idea de hablar en público o liderar me aterraba. Necesité entender que el poder de Dios se manifiesta en mi debilidad, no en mi autoconfianza. El encuentro con el maestro para Timoteo fue su relación con su maestro, el apóstol Pablo. Pablo no era solo su líder, era su verdadero hijo en la fe. Lo entrenó, lo discipuló, lo amó y, crucialmente, lo animó. Las cartas a Timoteo son un manual de liderazgo y mentoría. Le enseña sobre doctrina, sobre cómo tratar con falsos maestros y sobre cómo guardar su propio corazón. Elías entrenó a Eliseo, Jesús entrenó a los 12, Pablo entrenó a Timoteo. El modelo de Dios para formar líderes es la mentoría, el discipulado personal. El Maestro Jesús usó a Pablo para moldear a Timoteo. ¿Tienes un mentor? Y, igualmente importante, ¿estás siendo mentor de alguien? La relación entre Moisés y Josué, donde Moisés preparó a Josué para asumir el liderazgo, nos recuerda: el éxito sin sucesor es un fracaso. El verdadero liderazgo se multiplica. Si valoras la mentoría y el discipulado, sigue este canal y comenta: el discipulado transforma. Timoteo cruza el umbral del liderazgo pleno cuando Pablo le confía una de las misiones más difíciles: pastorear la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad grande e influyente, pero la iglesia estaba llena de problemas: falsos maestros, disputas, chismes y desafíos de liderazgo. Pablo deja a Timoteo allí para poner en orden lo que faltase y mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Josué fue llamado a liderar la conquista de Canaán. Timoteo fue llamado a liderar la conquista del orden y la sana doctrina en Éfeso. El umbral fue la transición de aprendiz a líder responsable. Dios a menudo nos lleva a cruzar el umbral dándonos una responsabilidad que parece más grande que nosotros. Nehemías, asumiendo la tarea de reconstruir el muro de Jerusalén, nos recuerda: el liderazgo no es un título, es asumir la responsabilidad de un problema y buscar la solución de Dios. Toca la pantalla ahora o escribe: acepto el desafío, si estás dispuesto a asumir las responsabilidades que Dios está poniendo en tu camino. La prueba de Timoteo en Éfeso era inmensa. Sus enemigos no eran ejércitos, sino falsos maestros como Himeneo y Alejandro, que esparcían fábulas y genealogías interminables. Eran las viudas chismosas, los ricos arrogantes y la resistencia natural de la gente a un liderazgo joven. Su aliado principal era el consejo de Pablo, la sana doctrina y el don que había en él. Amós confrontó al sacerdote Amasías. Timoteo tuvo que confrontar a los Amasías de su propia iglesia. La batalla más difícil a menudo es la batalla por la sana doctrina dentro de la propia casa de Dios. ¿Estás dispuesto a pelear la buena batalla de la fe? La lucha de Pablo contra los judaizantes en Galacia nos enseña: la defensa del evangelio puro es una de las principales responsabilidades del liderazgo cristiano. Pero, ¿cómo podría un joven tímido tener autoridad para confrontar a hombres mayores y corregir a toda una iglesia? ¿De dónde vendría su poder? Pablo le recuerda una fuente sobrenatural. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta tu iglesia hoy? ¿Falsas enseñanzas, desunión o apatía? La oscuridad que Timoteo enfrentaba era la sombra constante del menosprecio. Ninguno tenga en poco tu juventud. Esta frase de Pablo implica que esto estaba sucediendo. La gente lo irrespetaba, lo subestimaba por ser joven. La oscuridad era la lucha contra el síndrome del impostor, la tentación de encogerse, de suavizar el mensaje, de intentar agradar a todos para ser aceptado. El rechazo de los hermanos de David antes de enfrentar a Goliat, el menosprecio por Timoteo en Éfeso.
La oscuridad es la voz del enemigo y del mundo que intenta definirnos por nuestra apariencia, nuestra edad y no por nuestra unción. El propio Jesús, de quien decían, ¿no es este el carpintero, hijo de María? El mundo siempre intentará descalificar a los mensajeros de Dios basándose en su origen. Si alguna vez te has sentido menospreciado o subestimado, dale me gusta a este video ahora para unirte a una comunidad que encuentra su valor en Dios, no en la opinión de los hombres. La prueba suprema de Timoteo es superar su timidez y asumir su autoridad. Y la clave para ello está en el consejo de Pablo. No le dice, sé más valiente. Le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El arma secreta de Timoteo no era su propia fuerza, sino el don del Espíritu Santo que ya había recibido. La victoria de Gedeón vino cuando creyó la palabra del ángel. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La victoria de Timoteo vendría cuando dejara de mirar su timidez y comenzara a activar el don de Dios dentro de él. El bautismo de Jesús en el Espíritu Santo antes de iniciar su ministerio nos recuerda: la unción del Espíritu es la calificación divina que supera toda descalificación humana. La fuente de su autoridad no era su edad, era el don de Dios en él, confirmado por la profecía y la imposición de las manos de los ancianos. Su autoridad era sobrenatural. Repite conmigo: avivo el fuego del don de Dios que está en mí. La recompensa para Timoteo, al operar en el don de Dios, es la solución al menosprecio. Pablo continúa, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La recompensa no fue que la gente dejara de notar su edad, sino que comenzaron a notar su carácter. Su vida se convirtió en el argumento irrefutable de su autoridad. La recompensa de Daniel fue ser 10 veces más sabio. La recompensa de Timoteo fue convertirse en el estándar de un líder cristiano. La mejor manera de silenciar a los críticos no es con palabras, sino con una vida ejemplar. Jesús diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. El carácter es la plataforma del liderazgo. ¿Y las 3 armas secretas de Pablo? 1. El don de Dios en ti. 2. La palabra de verdad. 3. Un carácter ejemplar. Poder, palabra y pureza. Esta es la Trinidad del liderazgo espiritual que vence la inseguridad. Comenta, ejemplo de los creyentes, si te comprometes a ser un estándar de carácter cristiano. El camino de regreso de Timoteo es su viaje de perseverancia como líder. Pablo, en su última carta, ya cerca de la muerte, lo anima a continuar la misión. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El camino de regreso es el viaje de toda una vida de fidelidad. El viaje de Moisés duró 40 años en el desierto. El viaje de Timoteo como líder en Éfeso fue largo y lleno de batallas. El camino de regreso para un líder no es un lugar de descanso, sino de perseverancia hasta el fin. La declaración final de Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El éxito en el liderazgo no es cómo comienzas, sino cómo terminas. La resurrección del legado de Timoteo es el amor y la confianza que Pablo depositó en él hasta el fin. En su carta más personal y final, 2 Timoteo, Pablo lo llama amado hijo. Le confía a Timoteo la continuación de su propio legado. El joven tímido resucitó como un sucesor apostólico confiable, un pilar para la siguiente generación de la Iglesia. Eliseo recibió el manto de Elías. Timoteo recibió el manto del legado de Pablo. La resurrección de su identidad de joven inseguro a hombre de Dios es completa. La resurrección de Cristo nos transforma de siervos en amigos y de huérfanos en hijos. La mayor resurrección es la de nuestra identidad. El elixir, el secreto eterno de Timoteo,
es la poderosa exhortación de Pablo que resuena para cada generación. Ninguno tenga en poco tu juventud. El elixir es la verdad de que la autoridad espiritual no viene de la edad, ni del carisma, sino de la unción de Dios, de un conocimiento profundo de la palabra y de un carácter íntegro. Es el secreto para que los jóvenes se levanten en autoridad y para que los mayores reconozcan y capaciten a la próxima generación. El elixir de los 12 fue el proceso. El elixir de Timoteo es el permiso para liderar ahora. Es el antídoto contra la procrastinación espiritual basada en la inseguridad. La gran comisión no tiene límite de edad. Dios usó a jóvenes como David, Josías y Timoteo para cambiar la historia, y Él quiere hacer lo mismo hoy. Joven, hombre, mujer, que me escuchas. ¿A quién has estado escuchando? ¿A las voces que te menosprecian? ¿A la voz de tu propia inseguridad? ¿O a la voz de Dios que te dio un don y un llamado? Comencé a liderar muy joven y el sentimiento de ser un fraude era constante. Me comparaba con líderes mayores y más experimentados y me sentía nada. Mi liberación llegó cuando dejé de mirar mi edad y comencé a mirar mi llamado. Dios no te ha dado un espíritu de timidez. El miedo, la inseguridad, el síndrome del impostor no vienen de Dios. Es hora de renunciar a ese espíritu de temor y avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Tu edad no es una desventaja, es una oportunidad. El Espíritu Santo está rompiendo fortalezas de inferioridad y timidez ahora. Se está lanzando un manto sobre una generación de Timoteos. Dios está diciendo: no desprecies el comienzo, no desprecies tu juventud. Yo te llamé, yo te capacito, yo te envío. Levántate, hombre de Dios, levántate, mujer de Dios, ocupa tu lugar. El viaje de Timoteo, de discípulo tímido a líder influyente, es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Él nos llama, nos mentorea, nos confronta en nuestras debilidades y nos capacita con su espíritu para ser el ejemplo que Él nos llamó a ser. Tu edad no es el problema. La única pregunta es: ¿estás disponible? Si este mensaje ha avivado el don de Dios en ti, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque nuestra misión es alentar y equipar a la próxima generación de líderes. Que la palabra de Pablo a Timoteo sea el sello en tu vida, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Comparte este video con un joven líder o con alguien en quien veas un gran potencial en Dios. Animémonos unos a otros. Y comenta abajo: lidero por la unción para declarar que tu autoridad viene de Dios, no de tu edad. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 12.